Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este martes 8 de julio del año 2025. Y en este momento a las 9 de la mañana usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami por HD2. Hoy 8 de julio es el día de San Procopio, Santa Rufina, felicitaciones a las Rufinas y a los Rufinos, San Auspicio de Tul. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que la luna está creciente hoy en Sagitario. La luna de Sagitario es la luna para buscar la verdad. La verdad, como cantaba Serrat, nunca es triste. Lo que pasa es que no tiene remedio y hay que asumirla tal y como ella viene. Luna, pues, para buscar y encontrar la verdad y para aceptarla sobre todo. Luna creciente en Sagitario, Sol en Cáncer, este 8 de julio del 2025. El 8 de julio de 1099, en la primera cruzada, 15,000 soldados cristianos hambrientos marcharon en procesión religiosa alrededor de Jerusalén ante la mirada de los defensores musulmanes. El 8 de julio de 1800, esta noticia es importante a efectos de lo que ocurre hoy en Estados Unidos, el doctor Benjamin Waterhouse administró la primera vacuna contra la viruela aquí en Estados Unidos. Y para que no hubiera duda sobre los beneficios de esta, se la inyectó a su hijo. El 8 de julio de 1839 nació John D. Rockefeller, empresario inversionista, fundador y presidente del Standard Oil, la gigantesca compañía que llegó a controlar la extracción, refinado, transporte y distribución de más del 90% del petróleo de los Estados Unidos. Él falleció en 1937 a los 97 años. Standard Oil es hoy ExxonMobil. El 8 de julio de 1889, los reporteros Charles Down, Edward Jones y Charles Bergström fundan el periódico The Wall Street Journal, Down y Jones. Y en 1908, el mismo día, el 8 de julio, nació el nieto de John D., Nelson Rockefeller, miembro de la familia tan acaudalada, fue gobernador de la ciudad de Nueva York. Falleció en 1979 a los 71 años. Era un republicano de tendencia moderada y progresista. Hoy está cumpliendo 73 años la actriz Angelica Houston, la hija del maestro John Huston, y está cumpliendo 66 años Kevin Bacon. Y hace 3 años, el 8 de julio del 2022, en Nara, Japón, ocurrió el asesinato del primer ministro Shinzo Abe, el primer ministro más joven de la posguerra elegido en Japón y el primero en nacer después de la Segunda Guerra Mundial. El programa que tenemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Texas. Vamos a ir a Texas, a alguna ciudad cercana a Austin, para ponernos al tanto, para conocer la situación luego de las inundaciones que se han dado allí y el saldo trágico que han dejado. Luego vamos a conversar con Mercedes de Freitas, la directora de Transparencia Venezuela. Ellos han detectado, han investigado barcos fantasma que salen de Venezuela con petróleo hacia el Asia para evadir sanciones. Son barcos que ya lo había comentado Mariana Párraga de Reuters. Entre el 15 y el 30 de junio de este año, Transparencia Venezuela identificó a 15 de estas embarcaciones sospechosas. Luego vamos a conversar en Washington con Ricardo Smith Nieves. Él es experto en relaciones internacionales y con él vamos a hacer el balance de la visita de Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca, la cena de gala anoche en la Casa Blanca y la propuesta de que sea Donald Trump el próximo Premio Nobel de la Paz, a lo cual Trump le dijo, caramba, si viene de usted. En Madrid vamos a conversar con Teresa Gómez de The Objective. ¿Por qué temía José Luis Rodríguez Zapatero que le investigaran en el 2021?
Zapatero usó al jefe de la Audiencia Nacional para indagar si a él le estaban investigando por sus relaciones con Venezuela. Que temía Rodríguez Zapatero que descubrieran de su relación con Venezuela. El foro de hoy, los tipos de agresividad que existen y sus efectos, tanto en la persona como en los allegados y en la sociedad. Esto lo vamos a abordar con dos psicólogas en la ciudad de Bogotá, Blanca Alicia Sanguino y Aline Caraballo. Después vamos a regresar a Washington para conversar con el doctor Ernesto Castañeda de la American University. Con el doctor Castañeda vamos a abordar el tema de ICE y los recursos sin precedentes que le van a otorgar en la nueva partida presupuestaria gracias al Big Beautiful Bill. Y después vamos a conversar con Gilbert Guerra, analista de política migratoria en el centro Niskanen, también en Washington, a propósito de la revocatoria del TPS a hondureños y nicaragüenses. Ese pues el programa que hemos preparado para el día de hoy, 8 de julio del 2025. Y a las 9:06 de la mañana vamos con las noticias más importantes del día de hoy. La Casa Blanca publicó anoche el texto de una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó en la tarde, la cual retrasa la fecha límite de aranceles que había previsto para el miércoles y la pospuso para el 1 de agosto. El presidente Trump anunció en abril que los aranceles se retrasarían hasta el 9 de julio. Ahora ha retrasado de nuevo la fecha. Trump publica una nueva tanda de cartas amenazando con nuevos aranceles a socios comerciales de los Estados Unidos. Amenazó con los siguientes aranceles a estos países: 25% a Túnez, 30% a Bosnia y Herzegovina, 32% a Indonesia, 35% a Bangladesh, 35% a Serbia, 36% a Camboya, 36% a Tailandia, 40% para productos de Laos y Myanmar, 30% para productos de Sudáfrica, 25% para productos de Malasia y Kazajistán, 25% para los productos procedentes de Japón y Corea del Sur. Trump habló con la prensa horas después de enviar estas cartas en la cena que le brindó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca. Le preguntaron, ¿es firme la fecha límite del 1 de agosto ahora? ¿Es así? A lo que el presidente Donald Trump respondió, no diría firme, no, diría firme, pero no 100% firme. Si llaman y dicen, nos gustaría hacer algo diferente, estaremos abiertos a eso. Pero en esencia, así están las cosas ahora mismo. Fin de la cita. Según informes, Washington ofreció a Bruselas un acuerdo comercial relativamente favorable, lo que ayudó a calmar la preocupación de los mercados ante las nuevas amenazas arancelarias de la Casa Blanca. El acuerdo mantendría los aranceles de importación estadounidenses en un 10%, según Político, una cifra inferior a la de los aranceles del llamado Día de la Liberación. Aún así, los funcionarios europeos advirtieron que cualquier acuerdo sería solo preliminar y desde su perspectiva representaría una mitigación de daños, ya que los aranceles serían más altos que antes de la llegada de Donald Trump al poder. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu visitó la Casa Blanca, lo que marcó la primera reunión presidencial con Donald Trump desde que el presidente ordenó los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes. Una decisión tomada en coordinación con el bombardeo israelí de instalaciones nucleares iraníes clave. Netanyahu entregó ayer al presidente Trump en la cena una carta en la que lo nomina al Premio Nobel de la Paz después de que Trump impusiera el alto al fuego entre Israel e Irán. Cito, el presidente ya ha comprendido una gran oportunidad. Forjó los acuerdos de Abraham. Está forjando la paz en este preciso momento en un país y una región tras otra. Así que quiero presentarles, señor presidente,
la carta que envía el Comité del Premio Nobel. En ella lo nomino para el Premio de la Paz, lo cual es muy merecido. Fin de la cita. No sabía esto, dijo Trump al recibir la carta. ¡Wow! Muchas gracias. Viniendo de usted en particular, esto es muy significativo. Fin de la cita. El presidente Donald Trump declaró ayer, durante la cena con Netanyahu, que Estados Unidos tendrá que enviar más armas a Ucrania, apenas unos días después de ordenar una pausa en el envío de armas críticas a Kiev. Los comentarios del presidente parecieron representar un cambio abrupto de postura después de que el Pentágono anunciara la semana pasada que suspendería el envío de armas a Ucrania, algunos misiles de defensa aérea, artillería guiada de precisión y otras armas, debido a lo que, según funcionarios de Estados Unidos, preocupaba que las reservas hubieran disminuido demasiado. Cito: tenemos que hacerlo, dijo el presidente Trump. Tienen que poder defenderse. Están recibiendo fuertes golpes ahora. Vamos a enviar más armas, principalmente armas defensivas. Fin de la cita. Ayer lunes el Departamento de Justicia publicó un nuevo y muy esperado memorando sobre Jeffrey Epstein, el financiero caído en desgracia y acusado de tráfico sexual. Afirmaba que no hay pruebas de que alguna vez mantuviera una lista de clientes, que chantajeara a figuras poderosas, ni que fuera asesinado. El Departamento de Justicia también publicó 10 horas de video de seguridad que muestra que nadie entró en su celda, en la de Epstein, durante ese periodo, el día en que se suicidó. La actualización se produjo meses después de que el Departamento de Justicia anunciara sus hallazgos y la fiscal general Pam Bondi declarara a Fox News en febrero que una supuesta lista de clientes estaba sobre su escritorio ahora mismo para revisarla. El departamento afirma que no tiene previsto publicar nuevos documentos sobre el caso. El ministro de Transporte ruso, Roman Starovoyt, falleció por una herida de bala horas después de ser despedido, en una de las numerosas muertes ocurridas entre personas desfavorecidas por el presidente Vladimir Putin. Las autoridades rusas describieron la muerte de Starovoyt como un probable suicidio. Había sido investigado por corrupción y en su anterior cargo como gobernador de la región de Kursk fue culpado de las fallas de seguridad previas a una incursión ucraniana. Otro funcionario del Ministerio del Transporte falleció aparentemente de insuficiencia cardíaca ese mismo día. La vida en las altas esferas de Moscú es arriesgada. Al menos 9 personas de alto perfil se han caído de ventanas desde el 2022, mientras que otras 65 han sufrido accidentes o infartos inesperados y uno incluso se disparó 5 veces en el pecho. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la oficina OFAC, extendió la licencia que permite la descarga de gas licuado de petróleo en Venezuela. Con la publicación de la licencia general 40D, General N440D, se permitirá la entrega y descarga de gas licuado de petróleo en Venezuela, incluso cuando estas operaciones involucren a Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, o entidades bajo su control. Además, el plazo que se le dio es hasta el venidero 5 de septiembre. Pero si el cargamento se embarcó antes de julio de este mismo año, progresivamente la OFAC extiende anualmente este permiso dentro del paquete de sanciones de los Estados Unidos contra el petróleo y el gas venezolanos. Pero en esta oportunidad el plazo no se hizo por un año, como era costumbre desde el 2020, sino que se acortó el lapso por apenas 2 meses. La noche del 6 de julio, el gobernador del estado Bolívar en Venezuela, Miguel Rodríguez, informó que 199 familias de los municipios Atures y Autana, así como de las adyacencias del Paso del Burro, resultaron perjudicadas con las inundaciones. Esto es en el estado Amazonas. Esto se debe a que el Orinoco subió hasta los 52,83 metros sobre el nivel del mar, lo que significa 83 centímetros por encima de la cota de inundación, que es de 52 metros sobre el nivel del mar. Así lo escribió Rodríguez en su cuenta en Instagram.
El mandatario regional en Venezuela señaló que hasta el 5 de julio habían trasladado a 171 familias a refugios temporales ubicados en Puerto Ayacucho. Rodríguez indicó que se mantienen pendientes del popular Paso de la Chalana, conocido como El Burro, ya que su interrupción los dejaría aislados del vecino estado Apure. Y a las 9:15 de la mañana vamos con nuestro editorial del día de hoy. La noticia dice: revocan el TPS a hondureños y nicaragüenses. El gobierno de Donald Trump ha tomado medidas para cancelar el TPS a Honduras y Nicaragua, que cubre a más de 50,000 personas. Ambas designaciones se remontan a 1999, lo que podría significar que la administración Trump quiere quitar el estatus legal a las personas que han tenido una verificación de antecedentes cada 18 meses durante los últimos 26 años. ¿Qué quiere decir esto? Se ha argumentado que la razzia contra los inmigrantes es porque estos son delincuentes y ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos de los Estados Unidos. Si usted está quitando la medida de protección del TPS a los hondureños y nicaragüenses, que como dice esta estadística, son personas que han verificado desde hace 26 años, cada 18 meses, sus antecedentes penales, usted no está buscando criminales, usted lo que está es eliminando inmigrantes, sean criminales o sean personas de bien. En el caso de los venezolanos, recordemos, el argumento era el Tren de Aragua. Se creó esa perversa matriz de que todo venezolano pertenecía al Tren de Aragua, o de que todo venezolano que había ingresado de manera ilegal pertenecía al Tren de Aragua, o de que todo venezolano que hubiese llegado a Estados Unidos proveniente del paso del Darién, de la selva del Darién, era del Tren de Aragua. Muchos venezolanos aquí, de los llamados magasolanos, contribuyeron con esa especie. Y eso es terriblemente lamentable. Ahora bien, pongamos esto en contexto. ¿Quiénes son los que van a perseguir, como antes a esos venezolanos, a estos hondureños y nicaragüenses? El ICE, los policías, los funcionarios del Servicio de Control e Inmigración, los mismos que llegan camuflados, los mismos, caramba, aquí se me ha perdido, disculpen, ya les voy a... Nada, gracias, ya yo puedo resolver. Aquí ya encontré la noticia. Disculpen la interrupción. Los mismos del ICE les decía, ¿verdad? Pues bien, he leído lo que ha estudiado la profesora Theda Sackpol. La profesora Sackpol de la Universidad de Harvard, profesora de Gobierno y Sociología, hizo un estudio sobre los procesos que llevaron adelante en Alemania las razzias contra la población judía y contra las minorías, lo que derivó en la creación de la Gestapo. Decía ella que esto se había logrado porque se había centralizado todo el gobierno después de la caída de la República de Weimar en Alemania, y así al centralizarse, pues pudo llevarse a cabo esto. Ella había escrito: el año pasado pensé que Estados Unidos en cierta medida estaba protegido contra cualquier toma de poder autoritario coercitivo similar al que ocurrió en Alemania, gracias a su estructura federal, dado el derecho de los gobiernos estatales y locales a controlar la mayoría de los poderes estadounidenses. Pero ahora veo que el entorno autoritario que representan Stephen Miller y Donald Trump ha encontrado una solución diabólicamente ingeniosa. La inmigración es un área en la que un presidente de Estados Unidos puede ejercer un control coercitivo legal prácticamente
sin control, especialmente si cuenta con el respaldo de una mayoría en la Corte Suprema y un Departamento de Justicia corrupto. Continúa la profesora Sockball. El Congreso le ha otorgado al ICE recursos sin precedentes. Los partidarios de Miller y Trump no solo están interesados en detener a los inmigrantes indocumentados, redoblarán sus esfuerzos utilizando las fuerzas de seguridad del ICE y del Departamento de Justicia para acosar a los demócratas, a los ciudadanos críticos y, si pueden, para subvertir futuras elecciones. No entremos en este otro aspecto, que por lo pronto puede resultar muy especulativo. Vayamos al presente. Eso de perseguir a los inmigrantes como si fueran delincuentes. Tom Homan, el llamado zar de la frontera, al frente del tema migratorio, dijo que el país solo cuenta con entre 5,000 y 6,000 agentes de deportación, pero que con más ingresos tendrían más agentes, y más agentes significan más delincuentes arrestados y retirados de las calles del país cada día. Cada día que arrestamos a una amenaza para la seguridad pública o nacional, eso hace que este país sea mucho más seguro. ¿Quién demonios se puede oponer a esto? Para el señor Homan, la administración Trump y sus aliados en los medios de comunicación, cada inmigrante indocumentado detenido y expulsado es un delincuente extranjero. Así es como se presentan las deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros. A pesar de que un análisis de 60 Minutes de CBS reveló que alrededor de 3/4 partes de los deportados no tenían antecedentes penales documentados. Cada inmigrante es, a efectos de estos criterios, un delincuente. Expulsarlo es un problema de seguridad nacional. Por eso lo hemos visto, es mentira. Por eso, y volviendo al estudio de la profesora de Harvard, Tira Sockball, el parangón, el paralelo entre ICE y lo que fue la Gestapo es mínimo. Estamos volviendo a esos tiempos. Son las 9:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Y a las 9:26 de la mañana vamos a Fort Worth, allí en Texas, donde está el periodista Pedro Guerrero, quien recién ayer regresó de la zona afectada. Pedro, muy buenos días. Gracias por atendernos. Gracias, César Miguel. Gracias por esta oportunidad también. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Gracias. ¿Estuviste en qué parte, Pedro, en el día de ayer? Sí, estuve desde el viernes, desde el sábado, muy tempranito, sábado 5 de julio, hasta ayer en la tarde en la ciudad de Kerrville, y tuve la oportunidad también de recorrer las 3 ciudades vecinas que son Kerrville, Ingram y Hunt, donde estaba el campamento Mystic. Uh-huh. Es una zona, bueno, si se quiere, rural, no son vías, digamos, expresas las que están allí. Y bueno, la destrucción completamente, la devastación increíble. Estaba conversando con algunos colegas que es imposible no recordar algunos episodios de la tragedia de Vargas que me tocó cubrir cuando apenas estaba comenzando como reportero en RCTV, salvando las distancias, César Miguel, porque aquello fue una tragedia pues enorme, geográficamente hablando, humanamente hablando, pero las escenas de devastación, de destrucción me recordaron mucho a Vargas. ¿Por qué? Mira, insisto, devastación, carros encima unos de otros, árboles de grandísimo tamaño arrancados completamente de raíz, casas completamente perdidas, rostros de muchísimo dolor, de muchísima tristeza, gente que lo perdió todo, no solo material, sino que también quedaron a la orilla del río viendo cómo su casa fue arrastrada, pero también sus familiares, y ellos fueron los únicos sobrevivientes. Entonces, una tragedia que me recordó a la otra, porque definitivamente es un poco la gente con apenas 24, 48 horas de ese gran impacto en sus vidas, pues tratando de ver, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Con la mía, claro. Que yo sí quedé vivo. O también
algunos familiares que no estaban allí, pero que están en ciudades vecinas y que ahora están buscando desesperadamente a los suyos. Y el rostro, digamos, lo más lamentable de todo es que fueron o muy niñitos o muy viejitos los más afectados en esta tragedia. Leo que más de 104 personas, entre ellas 27 niñas de este campamento de verano, han muerto y más de 40 siguen desaparecidas, mientras se lleva a cabo una enorme operación de búsqueda y rescate. ¿Qué nos puedes contar sobre el caso de este campamento, Pedro? Sí, tristemente célebre el campamento Mystic. Para todos los reporteros fue un gran reto llegar allí. Otras de las similitudes con la tragedia de Vargas, porque la zona, la vía quedó bastante afectada. Hay muchísimo escombro, muchísimas rocas gigantescas para poder llegar al frente del campamento Mystic, donde finalmente pues sucedió, digamos, la parte más trágica, ¿no?, de estas 27 niñas. No fue sino hasta el día de ayer en la mañana, o estoy ya un poco confundiendo los días, pero recuerdo que el campamento Mystic emitió un comunicado diciendo: caramba, pedimos perdón, hemos estado muy ocupados, bueno, en todas las labores que implica esta tragedia, pero no fue sino hasta unas 24 o 48 horas que ya emitieron en sus redes sociales un comunicado diciendo que efectivamente habían perdido a 27 de los suyos. Entre niños, no han querido especificar si son todos niños o también hay niños y counselors, que llaman estas otras jovencitas que son mayores y son las que cuidan a las más jovencitas, ¿no? 27 en total que ya ellos han confirmado y han asumido como que ya están fallecidas. Pedro, como padre... Sí, adelante, por favor, termina la idea. Sí, no, César, como padre, pues uno siempre queda como muy tocado, muy movido con esto, porque dices, caramba, debí haber llevado a mi niña, a mi hija a este campamento. Siempre llegan las vacaciones y los padres estamos viendo a dónde los enviamos. Y ciertamente lo que se veía desde enfrente es que era un campamento para pasarla genial, ¿no? Las instalaciones, unas grandes instalaciones donde se veían pues sitios recreativos. Realmente se veía un campamento donde las niñas iban a pasarlo bien y además a tener pues algún tipo de orientación también cristiana, ¿no? Pedro, y en la actualidad, ¿cuál es la situación ya meteorológica? ¿Calmaron las lluvias? Porque ya que mencionaste la experiencia de Vargas, recuerdo en la cobertura de aquellos días, la principal angustia era que no escampaba, con lo cual se iba agravando todo. Pero en este momento, en esa zona del estado de Texas, y es bueno para poner en perspectiva, Texas es de los estados, exceptuando Alaska, el estado más grande de Estados Unidos. Texas es más grande que Venezuela, por ejemplo. Así es, sí, sí. En esa parte del estado, ¿cómo está la situación con relación a las lluvias? Sí, yo estuve sábado, domingo, el lunes hasta ayer en la tarde y prácticamente todo el tiempo está cayendo una lloviznita, tal vez muy, muy leve, pero persistente. Y nos tocó también algunas alertas de estas que llegan al teléfono, de todo el mundo, pues justamente avisando sobre posibles inundaciones. Y durante nuestra cobertura en la ciudad de Hunt, que es una de las más afectadas, digamos, impactadas porque todo está destruido, las casas, las calles, todo, pues estando allí vimos cómo la policía empezaba a gritar, tienen que irse, gritando a la gente, go, 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 go. Y nosotros, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿A quién les están gritando? La gente hubo pues allí un momento de caos y le preguntábamos, ¿qué está pasando? Es que el agua viene bajando otra vez desde la cabecera del río hacia abajo. Bueno, todos fuimos sacados de allí de emergencia, de la ciudad de Hunt. Realmente no vimos que luego pasara, pero ese tipo de alarmas se han visto, digamos, durante estos días de cobertura. No ha habido un aguacero como definitivamente el que sucedió entre esa madrugada del 3 y 4, pero sí han llegado algunas alarmas y avisos por posibles inundaciones. De hecho, César Miguel, pienso que la policía también y las autoridades guardándose las espaldas, ¿no? Sí. Un poco porque no quieren que pase otra tragedia dentro de la misma tragedia. Durante estos 3 o 4 días que estuve allí en la rueda de prensa,
todos los periodistas, sobre todo los americanos, hacían la misma pregunta a las autoridades, César, sobre todo cuando estuvo la secretaria de Homeland Security allí. ¿Por qué no se avisó a la población? ¿Por qué fallaron las alertas? ¿Había alguna alerta funcionando? ¿Y qué dijo la señora Noem? Bueno, hizo, de hecho, referencia a cuando era gobernadora de Dakota del Sur y decía que realmente era muy difícil pronosticar el impacto de las lluvias, que si bien era posible predecirlas, era muy difícil saber qué tan copiosa iba a ser, qué tan rápida, qué tan violenta iba a ser. Y bueno, no soy meteorólogo, no soy un experto, pero siento que aquí, bueno, agarró a muchísimos por sorpresa porque nadie se imaginaba que en cuestión de 40 minutos esto iba a crecer tanto, ¿no? Dicen algunos meteorólogos que casi 30 pies, lo que para nosotros en Venezuela pueden ser, no sé, más de unos 8 metros. Increíble todo lo que subió el agua y todo lo que quedó allá abajo, ¿no? Inundado. Así es. Pedro, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Nuestra solidaridad desde aquí, desde estas tierras, entre comillas, secas de Florida. Gracias por atendernos. Gracias a ti por la invitación, César. Buen día. Pedro Guerrero, desde Fort Worth, allí en Texas. El reloj nos dice que son las 9:34 de la mañana. Hitman, esta película que los severos críticos de The New York Times han ponderado, tiene la dirección de Richard Linklater y viene con el guión del propio Linklater y de Glenn Powell. ¿De qué va Hitman? No deja de ser interesante. El protagonista, Glenn Powell, es un profesor en la Universidad de Nueva Orleans, es un profesor de filosofía y a su vez, para redondearse el sueldo, trabaja en la policía local. En la policía local va a tener que hacer el papel de un falso sicario, de un falso asesino, de un falso hitman, todo para desenmascarar a aquellas personas que eventualmente van a contratar a un sicario para matar a alguien. No sé si tal oficio existe realmente en la policía, pero puede ser interesante porque nos da pie para que un profesor de filosofía reflexione sobre la identidad humana. Así vemos cómo nuestro protagonista, Glenn Powell, va a disfrazarse, a transformarse en muchos personajes, según sea el caso del hitman que ha de aparentar para llevar siempre a la gente a la cárcel. Hasta que, por supuesto, quien quiere contratarlo ahora es una preciosa mujer interpretada por Adria Arjona. Adria Arjona es la hija de Ricardo Arjona y muy pronto Ricardo Arjona no será más que el padre de Adria Arjona. Una mujer preciosa con mucha fuerza actoral que manda mucho en la pantalla. Ocurre el amor y las cosas empiezan a ponerse patas arriba. Solo que en el nuevo cine de Hollywood los códigos morales están bastante desdibujados y no necesariamente hay que hacer el bien para triunfar. El mal también vale. Es una película divertida, no entiendo por qué le gustó tanto a los severos críticos del The New York Times, pero se pasa el rato. Son las 9:36 de la mañana. Entre el 15 y el 30 de junio de este año, la ONG Transparencia Venezuela en el Exilio identificó 15 buques fantasma, embarcaciones sospechosas de acciones furtivas en aguas territoriales venezolanas. Estas embarcaciones llevan petróleo y tienen algo en común. Están registradas con bandera en las Islas Comoras, en el África Oriental. Vamos a conversar con la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela en el Exilio, Mercedes de Freitas. Mercedes, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte otra vez. ¿Por qué hicieron ustedes esta investigación? ¿Qué les llamó la atención de estos buques fantasmas? Porque todo indica que Venezuela necesita dinero, que el gobierno de Nicolás Maduro necesita dinero y la salida de Chevron de Venezuela, la suspensión de la licencia, genera un hueco fiscal que genera una crisis mayor de la que tuvo Venezuela el año pasado. Estamos viendo cómo el aumento del dólar o la devaluación del bolívar, que ha ido en incremento en forma dramática en estos primeros 7 meses del año. Y eso es síntoma de que no hay divisas en el país, de que hay
una reducción de los ingresos en divisas. Antes eso venía por PDVSA, pero con las sanciones y con las limitaciones a exportar, recuerden que antes teníamos una gran ayuda por parte de Rusia para sacar el petróleo de Venezuela y sobre todo para cobrarlo. Pero Ujú, aún con esa ayuda se produjo PDVSA cripto, ¿verdad? ujú, Entonces lo que nosotros estamos viendo es que va a haber una inmensa búsqueda de cualquier empresario o persona que tenga los recursos para sacar el petróleo de Venezuela, para exportar petróleo de Venezuela y por supuesto para lograr cobrar ese petróleo. Eh, entonces nos parecía que sabíamos, hay algunas personas que nos han dicho que hay una búsqueda de trader que quieran ujú. sacar el petróleo de Venezuela y estuvimos con uno de los equipos de Transparencia de Venezuela en el exilio. Ha estado viajando y aprendiendo y tomando cursos en diferentes países sobre obtener información por georreferenciación, cómo leer cartas de navegación, cómo hay bases de datos que te permiten obtener datos, pues logramos identificar la lista de buques que se encuentran en el informe. No me preguntes cómo se llaman, por favor. Ujú. Pero además, un dato que a mí me sorprendió mucho en los primeros resultados que vimos, es que hay una lista de 114 buques en eso que se llaman las flotas fantasmas o los buques fantasmas. Cuando comparamos eso, por ejemplo, con otros países que tienen problemas también de sanciones, como Irán, pero bueno, Irán produce muchísimo más petróleo que Venezuela, está en otra situación. Ellos tenían identificados en las redes sociales, perdón, en las bases de datos, les tenían identificados 156. O sea, nosotros estamos bastante cerca de Irán en cuanto a cantidad de buques que se han estado identificando como participantes de esas flotas fantasmas que lo que hacen es evadir las sanciones del país. Ahora, ¿Y cómo, ¿cómo? cómo funciona la operación, Mercedes? ¿Cómo se da Pero sí, para entenderlo bien habría que hacer un análisis de las diferentes fases del negocio, ¿no? Ujú, Primero, sacar el petróleo de Venezuela, o sea, ahí hay diferentes maneras, ¿no? Una, entran los tanqueros hasta los 4 puertos donde se enchufan los barcos para sacar el petróleo por esas mangueras gigantescas especializadas y tal. Esos son los pocos buques que se atreven a entrar, que a lo mejor no tienen ninguna bandera o son los buques venezolanos, ¿no? Son buques propios o de personas muy cercanas al gobierno. Ese buque puede ser que salga y llegue a su destino, China o cualquier otro país que haga tránsito. Pero lo más frecuente es lo que está en esa imagen ahora, que es que se hace un trasiego, se pasa de buque a buque, cosa que requiere pues un conocimiento y una sofisticación, porque pues si uno ha estado en un buque en alguna manera, sabe que pues no hay ninguna posibilidad, no hay una certeza de que no choquen. Entonces hay toda una tecnología para acercar buques. Ahora, ¿de dónde vienen esos buques que hacen ese trasiego? O eso fue otra de las cosas que vimos, que nos llamó la atención. Son buques que se han declarado, que han sido retirados, que estaban listos para ser desmembrados, eso tiene un nombre, y resulta que vuelven a aparecer con otra bandera, con otro nombre, y que empiezan a usarlo en estas flotas fantasmas, ujú. porque es un negocio que genera mucho dinero. Ahora, después de que hacen el trasiego y hay un barco con una bandera de Comoras, como vimos, o de otras, porque hay una lista de lugares que además cuando uno los busca en el mapa, parecen puntos en el Índico o en el Atlántico o en el Pacífico, que parece que no hay nada sino agua, y bueno, son estas islas pequeñas que son países que tienen banderas y que pueden dar banderar a los barcos. Entonces son barcos muy grandes, de tamaños importantes, eh, y que con esas banderas pueden circular por todas las aguas hasta llegar a destino. Apagan los radares, que además ahí hay varios peligros. Una,
El que no aparezca en el radar puede generar algún peligro náutico importante, pero la calidad de la nave, naves que habían perdido seguridad en su estructura, tanto por el mar, que como sabemos Sí. Ahora, oxida, tiene sí. un alto óxido, como el petróleo, que es también un desgastante importante. Y Eso puede generar daños de derrames en cualquier parte del mundo por donde estén pasando. Mercedes, ¿y cómo se factura este petróleo? ¿Cómo se Bueno, cobra? ahí hay exactamente, esas son las cosas más interesantes. Allí se tienen que usar mercado negro, criptomonedas o hacer pagos a terceros que de alguna manera con empresas en el exterior puedan hacer que ese dinero llegue por fuentes terceras al Tesoro Nacional. Eso es lo más difícil, porque además desde hace un mes, el pasado principio de junio, Venezuela entró en la lista gris de Gafi, lo que Ujú. significa que hay unas restricciones adicionales en el manejo financiero de todo lo que tiene que ver con Venezuela, particularmente lo que tenga que ver con empresas propiedad del Estado, empresas públicas o instituciones públicas venezolanas, como PDVSA y todas sus Ya. filiales. Ahí vemos la lista de empresas mixtas que tenemos en el mundo, ¿no? Y todas esas empresas pueden estar ayudando a negociar el cobro de ese dinero. Pero recordemos que ese fue el problema más importante por el que se generó el caso Claro. de PDVSA. Mercedes, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ti, César. Saludos. Mercedes de Freitas es la directora ejecutiva de la ONG Transparencia Venezuela en el exilio. 9:45 de la mañana. Una pausa y al regreso, ¿qué ocurrió en la cena de anoche en la Casa Blanca? Aparte de que Benjamín Netanyahu propone a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. Ya regresamos. Son las 9:49, Capicúa. 9:49 hora del este aquí en los Estados Unidos. Anoche hubo una cena de gala en la Casa Blanca en honor del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El primer ministro le sorprende al presidente Donald Trump mostrándole una carta que le envió al comité del Premio Nobel allá en Estocolmo, promoviendo a Trump como el futuro Premio Nobel de la Paz. Más allá de este detalle, quizá anecdótico, hubo otras consideraciones importantes en esa reunión. Por ejemplo, Netanyahu habló de la eventualidad de un Estado palestino. Creo que los palestinos deberían tener todos los poderes para autogobernarse, pero ninguno de los poderes para amenazarnos. Y eso significa que ciertos poderes como la seguridad general siempre estarán en nuestras manos. No es un Estado, no es eso. Nos da igual. Ya saben, prometimos que nunca más es ahora, no volverá a suceder. No habrá Estado palestino, según estas palabras. ¿Qué ocurrió realmente ayer? ¿Qué podemos entender, derivar de esa reunión, de esa cena tan importante? Vamos a Washington, donde está el internacionalista Ricardo Smith Nieves. Ricardo, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Un gusto estar contigo nuevamente, comentando una coyuntura muy importante para Estados Unidos y para el mundo. ¿Qué ocurrió anoche a tu entender? ¿Qué es lo más resaltante de esa cena en la Casa Blanca? Para mí, la visita de Netanyahu y la cena que se celebra en la Casa Blanca, que me parece es la pieza central de la visita, pues tiene que ver con el reacomodo de relaciones de poder en el Medio Oriente. Después de los ataques promovidos y facilitados por Estados Unidos gracias a los aviones bombarderos B-2, además de las bombas capaces de penetrar hacia las defensas subterráneas de Irán, además de todos los ataques previos que había habido por parte de Israel, toda una operación militar de inteligencia durante varios meses para debilitar a las redes de grupos extremistas apoyadas por Irán, pues vemos un balance de poder en Medio Oriente,
Irán ahora se convierte en un actor con menos peso militar, con menos peso de influencia. Recordemos que Irán podía influir en la región gracias a la relación que tenía con grupos insurgentes en Yemen, en el Líbano, en Siria, en Gaza, y ahora esa fuerza se ha desvanecido. Israel, en cambio, se coloca como una gran potencia, primero porque se supone que tiene armas nucleares, a pesar de que no lo confirma, pues se asume a nivel global que sí las tiene, además de que tiene una gran capacidad de inteligencia, una gran capacidad militar. Y ahora me parece que lo que tiene frente a sí es cuál será el orden en el que se va a colocar Medio Oriente. En primer lugar, la pregunta de si Israel será capaz de tejer buenas relaciones con los países más importantes de la región en términos económicos. Sabemos que gracias a los acuerdos de Abraham que habían sido facilitados por Trump, la relación con Emiratos Árabes Unidos había mejorado, se habían restablecido relaciones diplomáticas. Ahora también entra en cuestión si Arabia Saudita y otros estados árabes de la región pues también buscarán una aproximación con Israel. Segundo lugar, pues el tema de la paz entre Israel y Hamas, el Estado de Israel y el grupo insurgente Hamas, que controla la Franja de Gaza, o controlaba en todo caso. Para Trump es muy importante demostrar que es capaz de tejer la paz a nivel internacional. Por lo tanto, el interés en estos momentos del gobierno de Estados Unidos es lograr que al menos haya un cese al fuego, no de corta duración, sino al menos de mediano plazo, entre Hamas e Israel. Si bien para la coalición que encabeza el primer ministro Netanyahu a veces es difícil llegar a este punto. ¿Por qué? Porque por un lado tienes a Netanyahu, que es un político de centro derecha, que también es muy pragmático, y por otro lado tiene él socios dentro de su coalición parlamentaria más extremistas en la derecha, que rechazan tajantemente cualquier acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Así que en estos momentos me parece que Estados Unidos e Israel están teniendo este diálogo de cómo se puede formalizar esa paz, cómo facilitar y alentar el proceso paralelo de negociaciones que se está llevando a cabo en Doha en estos momentos. Y bueno, también qué se puede dar para facilitar que a nivel interno en Israel, Netanyahu pueda convencer tanto a sus coaligados dentro de la coalición parlamentaria como los ciudadanos israelitas de que un cese al fuego es lo correcto en estos momentos. ¿Es factible, Ricardo, un cese al fuego si se descarta por completo espacio para Palestina? No hablo, fíjate, del Estado palestino, hablo meramente de espacio, habida cuenta que lo que ha animado mucho de las acciones de Netanyahu en Gaza son el control total, por no hablar de la limpieza étnica gazatí. ¿Es factible el cese al fuego en esas condiciones realmente? Me parece que es un asunto bastante complicado. Justo mencionabas el comentario que hizo el primer ministro Netanyahu sobre la viabilidad de largo plazo de un Estado palestino y cómo casi rechazó este supuesto, esta posibilidad, porque él dice que en el largo plazo Israel, para garantizar su propia seguridad, deberá encargarse de cualquier tipo de temas de seguridad de los territorios palestinos. En ese sentido, me parece que será una negociación bastante compleja. En estos momentos también desempeñará un papel decisivo los intereses de Donald Trump. Me parece que, por un lado, la ayuda humanitaria va a cobrar un papel importante en las negociaciones. ¿Por qué? Porque Palestina y las personas que simpatizan, los países que simpatizan con los palestinos, consideran importantísimo que sea posible introducir ayuda humanitaria en Gaza. En estos momentos, Israel controla la entrada de ayuda humanitaria. Hay reportes de que esta entrada es altamente ineficiente. Se realiza sin ningún tipo de transparencia de agencias internacionales como la ONU, y más bien se usan contratistas privados de Estados Unidos, y esta entrega desencadenada en episodios violentos contra la población gazatí.
Así que me parece que este tipo de temas un poco más urgentes por la gravedad de la situación podrían articular un cese al fuego, si bien los temas más complejos de corte político se dejan de un lado de la mesa, ¿no? Y me parece que hay actores como Estados Unidos, como las monarquías del Golfo Árabe, que sin duda podrían convencer a las partes en conflicto para que resuelvan por ahora lo urgente y después se sienten a discutir los temas difíciles. Por ahora lo urgente, en una región donde todo por lo visto es urgente, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti, muchos saludos. Ricardo Smith Nieves es internacionalista, nos habló desde la ciudad de Washington. Son las 9:57 de la mañana. Un estudio reciente descubrió que los bonobos, una especie de gran simio en peligro de extinción, originario del Congo, se mostraban más optimistas tras oír reír a sus congéneres. Al igual que en los humanos, la risa pareció no solo potenciar las emociones positivas en los bonobos, sino también influir en su toma de decisiones para esperar resultados más positivos. La investigación proporciona la primera evidencia experimental de que los grandes simios experimentan cambios emocionales tras oír risas. Para determinarlo, los científicos entrenaron a 4 bonobos residentes de la iniciativa Ape in Des Moines, Iowa, para que se acercaran a cajas negras llenas de comida y evitaran las cajas blancas vacías. Después, les mostraron a los monos cajas grises que nunca habían visto y descubrieron que los animales eran mucho más propensos a acercarse a ellas tras oír la risa de los bonobos, demostrando un optimismo que la autora principal del estudio, Sasha Winkle, comparó con el efecto de los lentes de color rosa. Esperamos que esto concientice al público sobre las notables similitudes entre nosotros y los bonobos, dijo la señora Wilker en un comunicado de prensa, y añadió: mucho que aprender de estos increíbles animales. Son las 9:59 de la mañana. Capicúa. A ver, ¿qué tiene que... A ver, disculpen, ¿por qué temía José Luis Rodríguez Zapatero que le investigaran en el año 2001? Zapatero usó 2021. Rodríguez Zapatero, usó al jefe de la Audiencia Nacional para indagar si le investigaban por Venezuela, que temía él que le vinculase con Venezuela. Vamos a Madrid. Allí está Teresa Gómez, periodista de investigación de The Objective. Teresa, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos por días. volver a nuestro programa en el día de hoy. Gracias a vosotros por invitarme. Teresa, ¿qué temía el señor Rodríguez Zapatero? Pues a ver, en el año 2021, como bien sabemos, el jefe de la inteligencia y de la contrainteligencia del chavismo, Hugo el Pollo Carvajal, declaró en sede judicial bajo secreto sumario por varias causas. Declaró sobre la financiación, la presunta financiación ilegal de Podemos y cómo el chavismo había financiado a Podemos, y para eso estaban presentes, pues en este caso, los jueces del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, pero también declaró en torno al caso Morodo. Raúl Morodo era el embajador de Zapatero en Venezuela y que ha sido condenado por haber cobrado mordidas de la petrolera venezolana PDVSA. Uh-huh. Pollo Carvajal, además de declarar en torno al Juzgado Central de Instrucción número 6 sobre la presunta financiación de Podemos, declaró en el Juzgado Central de Instrucción número 1, ante el juez que en aquel momento estaba llevando esa instrucción, el juez Alejandro Abascal, declaró cómo presuntamente el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, podría haber cobrado de la narcodictadura venezolana.
Él apuntó, según me indican fuentes judiciales, que fue a través de acciones en determinadas empresas, es decir, el beneficio que le generaban esas acciones en empresas que habían sido beneficiadas, por supuesto, por Maduro y anteriormente por Chávez. Dijo que iba a entregar las pruebas, que no solamente iba a ser su testifical, pero que las pruebas las iba a entregar a cambio de que el gobierno español le concediese el asilo, algo que se concede a muchísimas personas que se refugian en territorio nacional y que pudieran ser perseguidas por su país de origen, ¿no? ¿De quién dependía que se le concediese o no el asilo? Pues dependía precisamente del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que decidió sorprendentemente no concederle el asilo y finalmente pues, fue extraditado a Estados Unidos en un avión por la noche, a las 10 de la noche, que llamó mucho la atención porque las extradiciones no se hacen con tanto sigilo. En ese contexto, el expresidente del gobierno, que todavía no se había entregado al Pollo Carvajal a Estados Unidos, pues estaba muy preocupado en qué había dicho el ex jefe de la inteligencia venezolana, y para eso usó al entonces presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, para que indagara. Esta persona, el magistrado José Ramón Navarro, llamó a un juez que tenía conocimiento de estas diligencias y le llamó un mes después de que se produjese el interrogatorio al jefe de la inteligencia venezolana y le dijo: oye, estoy aquí con el expresidente Zapatero, que me dice que está muy preocupado en saber qué ha podido decir el Pollo Carvajal en sede judicial sobre él y que si me puedes contar algo. La contestación de este juez fue tajante. Este juez le dijo que no le iba a decir absolutamente nada porque la causa estaba bajo secreto de sumario. Ujú. Y que si el expresidente Zapatero quería personarse en esa causa, pues que se personara como acusación particular, como podría hacer cualquier español. Y ahí terminó la conversación. ¿Qué pasó después? Pues que casualmente en el caso Morodo se llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Morodo nunca llegó a apuntar a Zapatero, que siempre las pesquisas pues, le posicionaban como el gran jefe de la trama. Nunca llegó a señalar a Zapatero y casualmente pues llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Aquí en España la Fiscalía depende lamentablemente del gobierno porque es una Ya. unidad jerarquizada y el fiscal general del Estado está nombrado por el Ejecutivo. Llegó a un acuerdo donde pasó de pedir 8 años de prisión para su hijo Alejo Morodo a pedir solamente 2 años de prisión para su hijo y 10 meses para él. Por lo tanto, ninguno de los dos tuvo que ingresar en prisión después de haberse demostrado que defraudaron 4,5 millones de euros a Hacienda tras haber cobrado mordidas de la petrolera venezolana. También llama la atención un directivo venezolano de la petrolera venezolana PDVSA que dijo ante el juez que iba a contar todo lo que sabía sobre las mordidas de PDVSA y sobre la presunta, por supuesto, implicación de Zapatero. Esto lo dijo un viernes, fue citado a declarar un lunes y casualmente apareció muerto un sábado. Por lo tanto, nunca pudimos Dios. conocer qué era lo que tenía que contarnos ese directivo venezolano. Esto es muy oscuro. Todo, cada vez que uno trata de hurgar en estas informaciones que vienen desde España, pues se pone peor todo. Teresa, el señor Carvajal, alias El Pollo, está detenido en Estados Unidos y recién se ha declarado culpable de narcotráfico y terrorismo. Eso lo pone en una circunstancia bien complicada. Él debe, ahora se estima, los que conocen de estos asuntos, hablar, o mejor dicho, en el argot, cantar. Se estima que este Pollo cante mucho, cante sobre las relaciones del gobierno de Maduro con la guerrilla colombiana, los vínculos de narcotráfico, pero también sobre otros asuntos. Y pareciera que en todo lo que tiene que ver en todas las relaciones oscuras del gobierno español con Venezuela y el gobierno venezolano, el puente tiene un solo nombre, Rodríguez Zapatero. ¿Qué tanto se puede saber de lo que ha hecho Rodríguez Zapatero? Más allá de el pago millonario en acciones de grandes empresas, como acabas de decir, Teresa, ¿cuál es el verdadero rol de este señor en todo este tramado?
Pues Rodríguez Zapatero, o sea, ahora mismo en España hay en el gobierno socialista, en el Partido Socialista, hay una guerra interna entre dos grupos. Un grupo es el formado por los ya imputados e incluso en prisión provisional Santos Cerdán, el que era secretario de organización, su Ujú. antecesor, el ministro José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre. Y el otro grupo son el grupo de los veteranos, que está formado por Zapatero, por Bono y por Blanco. Yo creo y ahora, actualmente Zapatero es realmente quien dirige al gobierno, es decir, nosotros lo que nos dicen es que Sánchez es un títere, por supuesto, de Zapatero y que aunque está puesto como presidente del gobierno, quien maneja y quien mueve los hilos es José Luis Rodríguez Zapatero, que es el que es el ideólogo de todo el entramado que actualmente se está investigando. ¿Qué ocurre? Que José Luis Rodríguez Zapatero ha sido mucho más inteligente que estos otros que sí que han terminado imputados en las causas y es muy difícil que haya pruebas que vinculen directamente al exministro, aunque yo siempre digo que no existe el crimen perfecto, ¿no? Ujú. Entonces, en algún momento espero que si él tiene pues algún tipo de vínculo, pues se pueda hallar este vínculo, aunque sea como tercer beneficiario de una presunta trama. Yo creo que José Luis Rodríguez Zapatero, la relación que tiene con Venezuela, aparte de, por supuesto, haber realizado una labor de intermediación entre Venezuela y España para favorecer a las empresas españolas, bueno, esa es la labor de todo presidente, ¿no? O sea, el llegar a acuerdos con determinados gobiernos para favorecer a las empresas de su país. Más allá de eso, yo creo que tanto Zapatero como varios miembros de su gobierno se han podido se han podido nutrir de esos acuerdos. Y de hecho, un caso muy llamativo es el de su exministro José Bono, Ujú. que, bueno, pues casualmente comenzó con una fortuna muy minoritaria cuando estaba en el gobierno y después de dejar el gobierno, pues de repente tiene una fortuna bastante considerable. Y lo mismo ha ocurrido con Zapatero y ha ocurrido con otros miembros de su partido. Por lo tanto, yo creo que ellos en esas labores de intermediación con el gobierno de España, pues han podido llegar a lucrarse desde un punto de vista más personal. Teresa, te oigo hablar y parece que me estás dando una suerte de sinopsis de una terrible película de gángsters, de la mafia. Cuando hablas del enfrentamiento dentro del Partido Socialista Obrero Español y me defines los dos grupos, pareciera que unos son los malos y los otros son los peores. Sí, Y sí. me dices que el verdadero artífice de todo es el señor Rodríguez Zapatero, que a la larga el señor Sánchez vendría a ser una suerte de marioneta del señor Rodríguez Zapatero. Sí, Dado, así es. dado todos estos elementos, ¿cómo termina esta película a tu entender, Teresa? Pues yo auguro que no tiene un buen final. O Mm. al menos yo espero que todos los que hayan podido cometer algún delito de corrupción pues cumplan su condena, ¿no? O terminen investigados. Hasta el momento, pues por ejemplo, estas declaraciones de las que estaba hablando del Pollo Carvajal se archivaron estando secretas y nunca se llegó a investigar. Es cierto que durante los últimos 20 años en España se ha visto cómo estos políticos pues de repente tienen un patrimonio que no corresponden con su ejercicio dentro de la política, porque en política no se gana tantísimo dinero, ¿no? Y siempre ha resultado siempre ha sido Vox Populi en España, cómo se ha podido incrementar de esa manera tan irreal el patrimonio de estos políticos, pero nunca se ha llegado a investigar. No sé entiendo que porque los tentáculos de estos políticos llegan eh, pues a todos sitios y bueno, y si veíamos al presidente de la Audiencia Nacional interesándose por unas diligencias que están secretas para darle esa información al que Ujú. fuera presidente del gobierno, pues nos podemos hacer una idea del poder que sigue teniendo el presidente del gobierno. Y a mí me consta que es así. Además, de hecho, eh, con todas las personas que hablo que conocen a José Luis Rodríguez Zapatero, todos me dicen que es una persona que cae muy bien. Entonces, al caer muy bien, hace que determinadas personas no lleguen a investigarle porque tienen buena relación con él. Ya. Por eso yo prefiero no conocerle nunca, porque si no es más difícil poder investigarle y yo
pretendo llegar hasta el final. Llegarás hasta el final, Teresa, y nos lo contarás. Gracias Eso por espero. atendernos en el programa de hoy. Muchísimas gracias. Teresa Gómez, periodista de The Objective, nos habló desde Madrid. Son las 10:11 de la mañana, hora del este, aquí en Estados Unidos. Una pausa y al regreso venimos con nuestro foro de hoy. La agresividad, los tipos de agresividad que existen y sus efectos. Ya regresamos. Diez y 15 minutos de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. La agresividad. ¿Qué es la agresividad? ¿Qué nos hace agresivos? ¿Por qué somos agresivos? ¿Cuántos tipos de agresividad hay? ¿Qué efectos tiene la agresividad en el que es agresivo, en su víctima, en el entorno? De eso vamos a hablar en la mañana de hoy. En la ciudad de Bogotá tenemos dos destacadas psicólogas. Blanca Alicia Sanguino, psicóloga clínica y psicoterapeuta con enfoque psicoanalítico, freudiano, y Aline Carballo, también psicóloga clínica. Blanca Alicia, Aline, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días a las dos. ¿Qué es la agresividad y por qué somos agresivos? Comienzo con Blanca Alicia, por favor. Buenos días, César Miguel. Un gusto saludarte nuevamente. Gracias por la invitación a este foro, igualmente para mi colega Line. Bueno, vamos a entrar al grano. La agresividad es una emoción completamente natural que forma parte de nuestra biología como personas, como seres humanos, y claramente todos la sentimos cuando nos sentimos amenazados o frustrados, ¿cierto? Es importante diferenciar que no es lo mismo la agresividad que la violencia, porque la agresividad es un impulso que incluso puede ser saludable porque nos ayuda a defendernos o a ponernos límites frente a la detección de alguna situación de amenaza. Ahora, la violencia, en cambio, es cuando esa agresividad se vuelve algo desbordante y que incluso se vuelve destructiva y puede dañar a otras personas, a nosotros mismos o incluso a la sociedad. Entonces, hablar de agresividad, de los tipos de agresividad y de por qué se da, nos permite también comprender que claramente las experiencias tempranas, por ejemplo, de trauma, de violencia o de carencias afectivas, pueden en un primer momento modificar circuitos neuronales y hormonales en nosotros como las personas que activan el cortisol, la dopamina, y esto puede incidir o impactar directamente en ese aumento de impulsividad o reactividad. Entonces, es importante precisar que la agresividad no solamente es un problema de carácter, sino que también es una consecuencia de un cerebro que ha aprendido a defenderse de formas desadaptativas. Gracias, Blanca Alicia. Aline, nos gustaría oír tu opinión, por favor. Claro, pues debemos siempre pensar en la agresividad desde una mirada integral, ¿sí? Muchas veces esa agresividad es una expresión de malestar emocional y entonces es importante identificar cuáles son sus causas. Por ejemplo, el estrés, traumas no resueltos, un contexto de violencia son claves para prevenir y tratar esa agresividad. Dijiste, Blanca Alicia, que es una sensación, un estado, una emoción perfectamente natural. Ahora, hay personas agresivas, personas no agresivas, y si en efecto existen, ¿qué las hace a unas de una manera y a las otras de la otra? Claro, César Miguel. Bueno, pues como psicóloga, para entender un poco esto, entender la agresividad como una forma, a menudo inconsciente, como lo dice mi colega, de expresar el dolor, el miedo o necesidades insatisfechas. Todos los seres humanos, por pulsión primitiva, tenemos en nuestro ser un tanto de agresividad, ¿sí?
¿Qué hace que esa agresividad se modifique o se vuelva quizá a veces desbordante? Las experiencias, el entorno y la manera en la que nos vamos aprendiendo a modular en la vida. Entonces, cómo expresamos el dolor, el miedo o esas necesidades que no han sido satisfechas, nos lleva a comprender que no se justifica el daño que causa, pero sí nos permite dar una mirada diferente detrás de un ataque, detrás de una herida, detrás de un grito, una petición no expresada. Entonces, cuando vemos que esa agresividad muchas veces refleja esos conflictos internos no resueltos o modelos quizá aprendidos en la infancia, podemos entender que las personas pueden sentirse atrapadas en patrones donde la única forma posible que conocen para hacerse escuchar es a través del ataque o una retirada hostil. Aline, ¿qué tipos de agresividad hay, por favor? Tenemos pues la más común es la agresividad física, ¿sí? Eso implica la fuerza, entonces puede ser golpes, puede ser empujones, y eso va a generar algunos efectos, ¿sí? Como lesiones tanto físicas como traumas psicológicos, pero también lesiones más físicas realmente. Tenemos la agresividad verbal, que ahí ella se manifiesta a través de insultos, gritos o cualquier otro tipo de lenguaje ofensivo. Tenemos también la agresividad pasiva, ¿sí? Esa agresividad ya es donde la persona evita un contacto directo, esa es de una manera más indirecta y se expresa a través de la hostilidad, una resistencia pasiva, un sarcasmo. La agresividad emocional también es un tipo de agresividad bastante común que ahí se genera a través de la manipulación. Yo culpabilizo al otro, hago chantaje emocional, hago victimización. También tiene el tema de la agresividad sexual. Sí, ahí estamos hablando de una conducta, un comportamiento sexual no deseado, donde puede ser un acoso sexual, un abuso, una violación. Y por fin la agresividad hacia uno mismo, ¿sí? Ahí estamos ya hablando de una autolesión, de conductas suicidas o hasta mismo la autocrítica destructiva. ¿Por qué alguien va a ser agresivo consigo mismo, Aline? ¿Por qué? Pues esa es una tendencia conocida también como cutting, ¿sí? Entonces yo tengo un malestar emocional tan grande que yo no puedo lidiar con ese malestar emocional y lo que hago es hacerme daño, entonces cortarme, quemarme para aliviar ese dolor interno que yo no logro manejar. Ahora, estamos hablando de una emoción, no sé cómo definir, una suerte de tipo de comportamiento, de relacionarnos con los demás, que no es sano, evidentemente. ¿Eso se puede corregir, Blanca Alicia? Claro, claro que se puede corregir, César Miguel. Pues claramente el primer paso es ser muy conscientes de pues la situación que se está convirtiendo en un problema, ¿no? Porque una agresividad mal manejada, por supuesto que afecta a todos, al que la ejerce, al que la recibe y en términos generales a la sociedad. Entonces, pues una manera muy puntual de corregirla es a través de la psicoeducación, de la psicoterapia pues lamentablemente ya en los casos más difíciles de manejar es cuando toca recurrir a entidades diferentes, legales, donde ya pues se ha ido a quizá situaciones de violencia desbordada que requieren incluso una intervención pues de instancias legales. Entonces, claramente se puede corregir con un manejo terapéutico. Muchas veces también las personas requieren manejos holísticos para este tipo de cosas, pero lo primero es ser muy conscientes del grado de afectación que se está generando por estos impulsos no regulados y esta incapacidad para poder controlarse en la agresividad. Aline, ¿cómo se puede tratar o curar? Porque me llamó mucho la atención, me quedé preocupado con esa agresividad propia, personal. ¿Cómo se puede tratar o curar ese caso, Aline? Claro, inicialmente pues en un proceso de psicoterapia, porque ahí ya es un caso que realmente requiere ese acompañamiento
individualizado y especializado. Ahí lo que vamos como psicólogos trabajar es inicialmente, como comentaba Blanca, esa psicoeducación. Entonces es tratar de entender de dónde viene esa agresividad y hacer la psicoeducación, que sería explicar por qué viene esa agresividad desde ese contexto, desde ese hecho, y a partir de ahí brindar herramientas como regulación emocional, hacer entrenamiento de asertividad, ¿sí? Para lograr manejar de una manera más funcional, como decimos nosotros, esa agresividad. Mencionaste, Aline, la agresividad sexual. ¿Podrías ahondar un poco en ello, por favor? Claro. Cuando hablamos de una agresividad sexual, pues como mencioné anteriormente, es cuando hablamos de un acoso, de un abuso, de una violación o cualquier cosa relacionada a un comportamiento no deseado, ¿sí? Sus efectos pueden ser bastante significativos, pues puede generar trauma psicológico, un daño físico, incluso problemas de salud sexual y también de relaciones interpersonales dañadas. Es Mm. bastante común personas que sufren ese tipo de agresividad tener, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático, también conocido como TEPT, ¿sí? Porque realmente es algo que tiene un impacto significativo en la vida de una persona que sufre ese tipo de agresividad. Estamos hablando del agresivo, ¿verdad? Del que causa la agresión. Pero ¿cómo está el agredido? ¿Cómo queda? ¿Cómo protegerse? ¿Cómo curarse? Porque la agresividad tiene algún destinatario específico o es sencillamente una suerte de explosión, Blanca Alicia. Claro, César Miguel, en el agresor, en quien agrede, es evidente claramente una gran dificultad para establecer relaciones sanas. Vemos los problemas emocionales a largo plazo, el aislamiento e incluso los conflictos legales, como te mencionaba anteriormente. Entonces, eso nos lleva a qué? A unas dificultades incluso del orden desde de la salud pública, ¿no? Como sociedad hablando. Vemos aumentos de violencia, el deterioro también del tejido social y los altos costos económicos que esto puede tener incluso en la pérdida de productividad. Entonces, poder detectar esto a tiempo es muy importante, porque, ojo, me gusta hablar de o pensar en la metáfora del volcán, ¿no? Entonces, la Ujú. agresividad es como ese volcán cuando la lava está ahí adentro acumulándose. Si no la conocemos ni la regulamos, termina explotando y quemando a todos alrededor. Pero si aprendemos a liberar la presión poco a poco y a cuidar ese fuego interno, podemos incluso usarlo para dar calor y no para destruir a los demás. Entonces, tanto para la víctima como para el victimario, hay una afectación importante a nivel psíquico, a nivel emocional, a nivel neurológico incluso. Entonces, por eso es que es tan necesario comprender que la agresividad requiere mirar tanto lo que ocurre no solamente en el cerebro, sino lo que ocurre en el corazón. Como sociedad necesitamos reconocer que no se trata solamente de controlarse, ¿sí? Sino que implica una mirada profunda, sanar heridas, aprender nuevas formas de relación y de poder fortalecer nuestras capacidades para regular nuestras emociones, para respetar al otro, porque la agresividad no puede ser vista como un destino final, sino como una reacción primitiva que desde el conocimiento, el reconocimiento, la aceptación se puede aprender a modular y a transformar de una manera bastante correcta. Aline, tengo una curiosidad. En tu experiencia clínica, ¿ha llegado alguna persona agresiva, hombre o mujer, para decirte, yo soy muy agresivo, quiero dejar de serlo? ¿Ha ocurrido algo así? ¿Puede ocurrir algo así? Sí, claro. Más de uno incluso, eso es más común de lo que imaginamos. Y sí, independientemente del género, si llegan pacientes con ese tipo de queja, ¿sí? Es bastante frecuente, como lo mencionaba, y pues el trabajo es identificar
de dónde viene, ¿sí? Si es del contexto, si es un trauma no resuelto, cuáles son las implicaciones en el día a día de esa persona, ¿sí? Porque eso puede afectar un rendimiento académico, hablando de un estudiante, un rendimiento laboral, hablando ya de un profesional, un aislamiento social, porque nadie le gusta tener de compañero, de colega, una persona agresiva. Entonces, Mm. sí, han llegado bastante pacientes con ese tipo de demanda. ¿Has tenido alguna experiencia clínica en este sentido, Blanca Alicia? ¿Qué nos puedes contar? Claro, César Miguel, pues ahí, como lo dice Aline, en la práctica clínica, en el consultorio, siempre recibimos incluso a veces situaciones de violencia enmascaradas, ¿no? En amor. Yo amo a alguien y no puedo controlar ese amor, que no aprendo tampoco a regular qué es aquello que le estoy dando al otro, que en mi creencia es lo que esa persona merece, ¿no? Entonces, tanto hombres como mujeres con situaciones de agresividad atendemos en consulta. Allí es cuando vemos que también esos factores biológicos, sociales y culturales tienen un impacto importante en lo que son las diferencias de género, de si el hombre agrede más que la mujer, ¿no? Muchas veces son diferentes en la forma en la que se expresan esas situaciones de agresividad o que ya terminan en violencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los hombres tienden a ser más agresivos físicamente, mientras que a veces las mujeres suelen quizá expresar más esa agresión a través de lo verbal, de lo relacional o incluso de maneras pasivas. Pero sí, sí es algo que con frecuencia se atiende en consulta. La agresividad pasiva. Aline, mencionaste eso como un tipo de agresividad. ¿Podrías explicarla un poquito más, Aline, por favor? Claro que sí. Pues la agresividad pasiva es donde la persona evita ese contacto directo, ¿sí? Entonces, es hecho de una manera más sutil, pero se expresa hostilidad, expresa a través de una inacción, ¿sí? Una resistencia, un sarcasmo, y eso vemos muy seguido en nuestro día a día, pero no, muchas veces no sabemos o no nos damos cuenta que eso es un tipo de agresividad, ¿sí? Y eso tiene un deterioro también significativo en las personas que reciben ese tipo de agresividad. Y como mencionaba Blanca, ese es un tipo de agresividad bastante común cuando llega un paciente, por ejemplo, con problemas de pareja. ¿Sí? Y ahí cuando Mm. miramos más a la profundidad, hay un comportamiento, hay una conducta de ese paciente como posible agresor, pero de una manera pasiva, ¿sí? Entonces, es un tema también que hay que tener un ojo ahí y siempre trabajar a la profundidad. Te castigo con mi silencio, sería algo así. Ujú. Así es, César Miguel. Y lamentablemente es una de las paradojas más dolorosas que hay, ¿no? Muchas personas descargan su agresión en quienes más cerca tienen y no porque los amen menos, sino porque ahí es donde se activan esas heridas profundas, esos miedos al abandono, esos sentimientos de impotencia, de frustración que llevan a claramente desfogar esa agresividad en las personas que más cerca tienen y en las personas que son su familia, lamentablemente. Eso no lo justifica, pero lo explica y pues Ya. es un punto importante para buscar ayuda. Aline, Blanca Alicia, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Aline Carvalho y Blanca Alicia Sanguino, psicólogas ambas, y ambas en la ciudad de Bogotá. Son las 10:33 de la mañana. Hacemos una pausa. Al regreso nos ocupamos de ICE, sus recursos ilimitados. ¿Cuál es la estrategia? De eso a nuestro regreso aquí en Conexión. Son las 10:36 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Vamos ahora, hablando del este, a la ciudad de Washington, donde está el doctor Ernesto Castañeda, profesor en American University, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y director del Immigration Lab en esta universidad. Ernesto, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César. Ernesto, el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas,
va a disponer de una exorbitante cantidad de dinero. El señor Tom Homan, quien es el llamado zar de la frontera, el zar de inmigración, ha dicho que con más niveles tendrán más agentes. Y más agentes significan más delincuentes arrestados y retirados de las calles de este país cada día. Cada día que arrestamos a una amenaza para la seguridad pública o nacional, eso hace que este país sea mucho más seguro. ¿Quién demonios se puede oponer a esto? El detalle está en que para el señor Homan resulta que por lo visto todo inmigrante es un peligro de seguridad, es un delincuente. Me gustaría tu opinión al respecto, por favor, Ernesto. Claro que sí, César. Es muy importante pregunta. Primero que nada, históricamente sabemos que los líderes totalitarios usan esta excusa casi siempre de una emergencia nacional o una crisis que hay que hacer algo de manera expedita, de manera radical para defender la nación. Entonces estamos viendo aquí que se ha hecho el tema migratorio, esa excusa de que hay una emergencia en la frontera, de que hay enemigos invasores, de que hay que hacer las deportaciones masivas, que se refieren no solamente a criminales o gente que esté de manera indocumentada, sino que hemos visto en el hecho a gente cuyo único crimen es tener piel oscura y haber nacido en otro país y estar en Estados Unidos. Entonces, una definición muy grande de este miedo cultural que tienen algunos elementos estadounidenses de que una invasión de gente que habla español, otros idiomas, son una amenaza a la existencia de la cultura anglosajona, lo cual es desproporcionado, no es cierto, pero creen en esto. Entonces, por eso, cuando hablaba Trump de los criminales, no se refería a los homicidas, a la gente con violencia, que había cometido crímenes con violencia, sino que se refería a la gente que estaba aquí viniendo, por ejemplo, de Latinoamérica. Entonces, en ese contexto, quieren deportar a los 11 millones y a los familiares de estas personas. Entonces, ICE con tanto dinero van a tratar de hacer eso, que es, digamos, lo más fácil de vender. Pero no va a ser tan fácil para el público aceptarlo así tan directamente. He leído un estudio de la profesora Ira Skocpol, profesora de Gobierno y Sociología en la Universidad de Harvard. Ella estaba estudiando cómo en Hungría y en Alemania, en los tiempos de Hitler, se conformaron las bandas policiales que derivarían en la Gestapo, ¿verdad? Y que terminarían llevando adelante todas esas racias contra minorías, los judíos, por ejemplo. Ella dice, el año pasado pensé que Estados Unidos estaba en cierta medida protegido contra cualquier forma de poder autoritaria coercitiva similar a lo que ocurrió en Alemania, por ejemplo, gracias a su estructura federal, dado el hecho del derecho de los gobiernos estatales y locales a controlar la mayoría de los poderes policiales. Pero ahora veo que el entorno autoritario Miller-Trump, refiriéndose a Stephen Miller, ha encontrado una solución diabólicamente ingeniosa. La inmigración es un área en la que un presidente de Estados Unidos puede ejercer un poder coercitivo legal prácticamente sin control, especialmente si cuenta con el respaldo de una mayoría de la Corte Suprema y un Departamento de Justicia corrupto. Ernesto, me interesa tu opinión sobre esta observación tan grave y delicada. Totalmente, César. Mi colega Ira Skocpol nos recuerda el rol que tienen las fuerzas del supuesto orden para reprimir la oposición política. En el caso de Hitler, de la época de la República de Weimar, habían muchas policías locales y había una lucha para ver quién tenía el control de esas fuerzas y estaban fragmentadas. Pero Hitler usa paramilitares, camisas negras, camisas cafés llamadas, y las policías locales para avanzar su agenda. Algo que se ve en la República de Weimar es que los atentados de golpe de Estado de grupos de derecha no eran perseguidos por las fuerzas judiciales, tanto como los intentos de rebelión o protestas de grupos de izquierda.
algo que también estamos viendo en este momento. Entonces, lo que dice Tida Skocpol es que al Estados Unidos no tener una guardia nacional como otros países, Francia, por ejemplo, no tener una fuerza del orden, era una manera de evitar que un líder autoritario tuviera control completo del país. Porque la FBI, la CIA son relativamente pequeños y tienen un límite, una área limitada de acción. Pero está diciendo que tienen toda la razón, que ICE se está convirtiendo en la fuerza paramilitar de Donald Trump. La excusa es el deportar a los extranjeros, pero tienen tanto dinero, tienen tanto presupuesto, tanta flexibilidad que uno, va a haber corrupción para pagarle a los aliados de Trump. Va a haber mucha disponibilidad de fondos para construir prisiones nuevas. Y lo que vimos, por ejemplo, ayer en MacArthur, en Los Ángeles, que están amedrantando a la ciudadanía, no solamente a los nacidos en el extranjero, sino también a sus hijos, a sus familiares, a latinos en general en Los Ángeles, para que se mantengan en sus casas, que no vayan a los lugares públicos, que no hagan protestas, que no marchen en contra. Entonces, ahí donde hay una relación que inicia con la Gestapo, igual que no se le permita a los demócratas y a otros visitar estos centros de detención, es una manera de politizar las fuerzas del orden, ICE, los encapuchados, para atacar también o hacer una excusa o tratar de crear enfrentamientos entre la oposición política al régimen y en este caso los miembros de la ICE. ¿Tiene entonces sentido esa comparación, guardando las distancias del caso geográficas e históricas, entre lo que fue la Gestapo en la Alemania nazi y lo que puede ser ICE en la actualidad en Estados Unidos, Ernesto? Lo que podría ser en el futuro, sí. O sea, hasta el momento ICE estaba limitado en presupuesto, se le iba a acabar ya el presupuesto y no tenían el personal suficiente para las deportaciones masivas. Pero con este gran nuevo presupuesto van a tratar de contratar gente en masa o tener subcontratos. Y entonces van a expandir sus roles que van a ir más allá del tema migratorio y en eso podría parecerse a la Gestapo. Pero aunque sí tiene el apoyo del Poder Judicial, como dice Tida Skocpol, yo veo un poquito de esperanza todavía, César, en que mucho del público no se cree esa historia de que todos los inmigrantes son criminales y que deportarlos está bien y están defendiendo a la nación. Mucha gente se da cuenta de que esto va en contra de las libertades civiles de todas las personas en Estados Unidos. Entonces yo creo que va a haber menos libertad de acción que la que le dieron muchos alemanes a la Gestapo, de ellos observar mientras Gestapo hacía esas exageraciones y esas detenciones políticas y de minorías sexuales y étnicas, religiosas. Fíjate que algo que llama mucho la atención, en un país donde el Estado de Derecho ha sido sagrado, como Estados Unidos, cuando te detenían, y además eso se lo popularizado todas las películas de Hollywood, al detenerte te decían: usted tiene el derecho de permanecer callado, lo que usted diga puede ser en contra en una corte de ley, etcétera, etcétera. Los funcionarios andan con la cara destapada, la placa con su número respectivo. Todo eso se acaba con ICE. ICE no dice derechos, ICE anda cubierto con capuchas, no tienen chapas, los automóviles en los que andan no tienen la placa, no tienen la identificación. Y el senador Alex Padilla, que fue víctima de la violencia represiva de ICE, ha planteado que hay que establecer una ley donde ICE se someta, al igual que el resto de organismos policiales del país, a las normas, a la Constitución. ¿Por qué ICE procede de esa manera ilegal, violenta, Ernesto? Primero que nada, tienen miedo, en efecto, de que los ciudadanos están grabando lo que está pasando, le están tomando fotos y saben que no van a hacer, si hacen un exceso de fuerza, y como son un grupo no querido, no popular en Estados Unidos, temen que familiares, amigos, vecinos les digan: estás haciendo algo malo. Entonces, eso indica que no hay una licencia blanca de hacer lo que quieran. Por eso un poquito el temor de que saben que lo que están haciendo es considerado inmoral por muchos de sus conciudadanos. Lo del derecho a la llamada es Miranda Rights, que viene de un mexicoamericano, un latino en el pasado,
que se le violan sus derechos, no se le permite contactar al consulado mexicano y después de varios litigios se establece este derecho de Miranda de llamar, de hacer la llamada. Es una lucha que hay que no existía en Estados Unidos. Hace 80 años o mucho, en la historia de Estados Unidos reciente, sabemos que la gente salía con máscaras, algunas de cono como Ku Klux Klan, pero otras nada más de bandidos, que iban y buscaban a afroamericanos para hacer la violencia como grupos violentos paramilitares, que era una fuerza no oficial del Estado, pero sabemos que muchos que eran policías en activo también funcionaban como miembros del Ku Klux Klan e iban a intimidar a católicos, afroamericanos y demás. Entonces hay una historia y un precedente en Estados Unidos que se resolvió con las protestas masivas y por medio de las cortes al establecer los derechos civiles en Estados Unidos. Entonces hay un retroceso. Hemos visto periodos peores en Estados Unidos de esa violencia política y esperemos que la historia no se repita. Esperemos. Ernesto, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias, César. El doctor Ernesto Castañeda es profesor en la American University en la ciudad de Washington. Son las 10:48. En una época, si querías hielo, alguien tenía que ir a buscarlo. El hielo se recolectaba en lugares fríos, se almacenaba y se enviaba a lugares más cálidos. Pero en 1851, John Gorrie, un médico de Florida, patentó un proceso para fabricar hielo, utilizando el mismo método de enfriamiento por evaporación que impulsa toda la refrigeración moderna. Un artículo periodístico lo llamó un excéntrico que cree poder hacer hielo tan bueno como Dios Todopoderoso. Scientific American reconoció que era real, pero dudó de que alguna vez fuera comercialmente viable. Y a medida que el hielo artificial se volvió más barato y conveniente, la industria del hielo comenzó a reaccionar, promocionando las ventajas del llamado hielo natural. Su trabajo fue impulsado por el deseo de refrescar a los pacientes que padecían fiebre amarilla y otras enfermedades tropicales en Apalachicola, Florida. La innovación clave de Gorrie consistió en utilizar el principio de la rápida expansión de gases para crear un efecto de enfriamiento, un concepto que sigue siendo fundamental para la tecnología de la refrigeración actual. Recibió la patente estadounidense número 8080 por su, cito, proceso mejorado para la producción artificial de hielo. Esto ocurrió el 6 de mayo de 1851. Si bien sus primeros intentos de fabricar su invento fracasaron por falta de financiación, su trabajo sentó las bases de la refrigeración y el aire acondicionado modernos. Hielo en inglés es ice, pero ese es otro ice distinto del que hemos estado hablando recientemente. En nuestro comentario editorial de esta mañana, hicimos referencia al tema del TPS que se le ha revocado a hondureños y nicaragüenses. Y esto afecta a 50,000 personas. Y hay algo que llama la atención. Ambas designaciones se remontan a 1999, lo que podría significar que la administración Trump quiere quitar el TPS a personas que han tenido una verificación de antecedentes cada 18 meses durante los últimos 26 años. Esto corrobora lo que hablábamos con el doctor Castañeda. No se está persiguiendo criminales, se está persiguiendo sencillamente a migrantes. Vamos a Washington de nuevo. Ahí está Gilbert Guerra, analista de política migratoria del Centro Niskanen. Gilbert, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Cuál es el criterio para esta revocatoria del TPS de hondureños y nicaragüenses? Bueno, el criterio es que cuando primero se los dieron era pues, un resultado del huracán Mitch que pasó en esos años. Y ahora lo que están diciendo es que todo el daño que pasó sobre ese huracán, que ya se ha acabado, que ya Nicaragua y Honduras tienen la capacidad para tener esos migrantes de atrás. Para mí creo que realmente es una cosa que indica
lo que ha sido una tensión históricamente para el Partido Republicano, pero especialmente para el Partido Republicano en este momento, que históricamente, por ejemplo, hemos tenido una posición hacia Nicaragua en particular, donde apoyamos a movimientos que son anticomunistas, de antiizquierda, pero a la misma vez queremos también poder tomar gente, inmigrantes que son de esos países, para deportarlos a esos países otra vez. Entonces, por ejemplo, si ahorita en este momento tenemos el TPS, lo que eso es una protección, es una función para que la gente que tiene ese estatus no se puede ser deportado. Entonces, si tenemos eso para Nicaragua, por ejemplo, no es mucho más difícil deportar a la gente hacia Nicaragua, porque también por una manera política, ¿cómo puedes estar diciendo que Nicaragua es una dictadura, que es un lugar peligroso, que están haciendo cosas que nosotros no aprobamos de cómo están corriendo su gobierno, a la misma vez que estamos deportando a la gente atrás de Nicaragua? Entonces, para mí, tal vez sí hay cierta verdad que ya han pasado décadas desde ese huracán, donde cuando primero tuvieron ese estatus, pero a la misma vez, para mí me parece mucho más que es algo político para hacerle más fácil deportar gente a países otra vez como Nicaragua, como Honduras. Tiene más bien con eso, más que nada. Estas personas, estas 50,000 personas, ¿qué han hecho en Estados Unidos a lo largo de estas décadas? ¿Cómo viven? ¿Se han integrado a la sociedad americana? ¿Pagan impuestos o son delincuentes? Sí, pues para tener el estatus tienes, como dijiste al principio, tienes que cada vez estar renovándolo. A la misma vez tienes que tener no puedes tener, por ejemplo, algún récord criminal que tengas ahí. Creo que son personas que tal vez por alguna razón o la otra no han podido ajustar a su estatus, tal vez no tienen familiares aquí en los Estados Unidos que pueden ajustar su visa, así tal vez no tienen un marido estadounidense, pero a lo largo creo que han sido gente que son trabajadores, son gente honesta, son gente que tiene trabajo y que ya por tanto tiempo que están aquí, de seguro han formado partes principales de sus comunidades locales a la misma vez. ¿Qué va a ocurrir en definitiva luego de esa decisión, en estas próximas horas, en estos próximos días, Gilbert? Sí, pues la administración de Trump en su primer término también intentó acabar con el TPS para estos dos países y también para otros. Cuando eso pasó en esos años, había un desafío legal que lo bloqueó por un poco. La administración de Biden lo restauró para esos dos países, pero creo que con las decisiones que el Corte Supremo ha tomado en días y meses recientes, va a ser mucho más fácil y mucho más rápido. Entonces, lo que va a pasar desde aquí es que en septiembre van a tener, ya van a revocar ese estatus de TPS. Entonces, lo que han hecho muy claro, no ni es que quieren que la gente que está en ese estatus se cambie y que tenga un estatus diferente, otra vez un tipo de ajuste de visa porque tienen un familiar o tal vez un esposo o una esposa estadounidense, y quieren mucho que se vayan, quieren mucho que se deporten ellos mismos en lo que pusieron cuando hicieron este anuncio. Dijeron que van a tener también un bono de $1,000 para quien quiera salirse ellos mismos. Van a tener aviones y van a tener ciertas maneras de regreso voluntario, porque para ellos siempre es mucho más difícil hacer las deportaciones cuando la gente no está cooperando. Van a hacer un programa que va a tener mucho mucho poder en tratar de convencerle a la gente de Honduras y de Nicaragua que tenía ese estatus a regresarse ellos mismos en una manera voluntaria. Gilbert, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias. Gilbert Guerra es analista de política migratoria en el centro Niskanen, en la ciudad de Washington. Leo en El País de Madrid que el gobierno de Benjamín Netanyahu prevé instalar un campamento en las ruinas de la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, en las que va a obligar a asentarse a 600,000 gazatíes, que una vez dentro, dice la nota, no podrán salir. Así lo anunció el ministro de Defensa, Israel Katz. Estas instalaciones estarían en principio destinadas para palestinos asentados en el campamento de Al-Mawasi. Ya que hablo de Gaza, este miércoles, en conexión, el escenario Israel, Gaza, Líbano
Yemen. ¿Qué ocurre allí? Este miércoles en Conexión. Y ya son las 10:57. Muchísimas gracias por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.